Hola, en este video vamos a tratar las potencias y sus propiedades. Para partir vamos a ver algunos conceptos básicos de la aritmética, que luego los vamos a aplicar a la potencia. Primero, en la adición o suma, ya que es agregar dos o más cantidades. La primera propiedad que observamos es la conmutatividad, que nos dice que si a 2 le agrego 3 es exactamente lo mismo que a 3 agregarle 2. Luego está la asociatividad, que nos dice que si a la suma de 2 y 3 le agregamos 4, es lo mismo que a 2 agregarle la suma de 3 y 4. Y en la multiplicación, que es una suma reiterada de un mismo valor, por ejemplo, 2 por 3 es lo mismo que decir 2 veces 3, que es lo mismo que decir 3 más 3, que es 6. Se cumple también la conmutatividad, que nos dice que 2 veces 3 es lo mismo que 3 veces 2. Y además se cumple también la asociatividad, que nos dice que si el producto de 2 y 3 lo multiplicamos por 4, vamos a obtener el mismo resultado que si 2 lo multiplicamos por el producto de 3 y 4. La potencia es conocida como la quinta operación aritmética y nos contesta la pregunta: ¿qué valor obtengo al multiplicar n veces una base b como factor? Por ejemplo, 2 elevado a 3 nos contesta la pregunta: ¿qué valor obtengo al multiplicar 3 veces el 2 como factor? Y nosotros sabemos que 2 por 2 es 4 y nuevamente por 2 es 8. Entonces, es la multiplicación reiterada de una base b tantas veces como dice su exponente n. Pero esta operación no es conmutativa, ya que si tenemos 2 elevado a 3, que es 2 por 2 por 2, como resultado 8, es distinto de 3 elevado a 2, ya que esta es multiplicar el 3 dos veces como factor y nos da como resultado 9. Tampoco es asociativa, ya que 2 elevado a 3 y todo eso elevado a 2 es distinto de decir 2 elevado a 3 elevado a 2. Como se observa, en un caso da como resultado 64 y en el otro 512. Ahora, al tener dos elementos de nombres distintos, tiene dos operaciones inversas. La primera, ¿cierto?, que es la radicación, que nos sirve para conocer la base, y la segunda es la logaritmación, que nos sirve para conocer el exponente. Vamos ahora con las propiedades, pero las propiedades están en un orden particular de conveniencia mía para poder deducir una propiedad de las anteriores. La primera propiedad que vamos a analizar es la potencia de exponente 1. Por el significado de potencia, que es la multiplicación reiterada de una base n veces como factor, si el n es 1, está una vez, por lo tanto b elevado a 1 es igual a b, 17 elevado a 1 es igual a 17. Ahora, recíprocamente, todo número está elevado a 1. Por lo tanto, si tenemos un 139, este 139 está elevado a 1. Y si tenemos una letra sin un exponente, sabemos que este exponente es 1. Por lo tanto, x es igual a x elevado a 1. Ahora vamos a multiplicar potencias de igual base. Si tenemos, como en el ejemplo, 2 elevado a 3 por 2 elevado a 2 y lo expandimos, vamos a tener lo que tenemos entre paréntesis, es decir, 2 por 2 por 2, todo eso multiplicado por 2 por 2. Ahora, como la multiplicación es asociativa, podríamos nosotros quitar estos paréntesis y vamos a tener el 2 multiplicado 5 veces como factor. Y eso es la definición de potencia, que es 2 elevado a 5. Ahora, el 5 es lo mismo que la suma de 2 y 3. Para generalizar, en forma algebraica vamos a escribir, ¿cierto?, que si tenemos una b elevado a m por otra b, pero ahora elevado a n, vamos a mantener esa base b y la vamos a elevar a la suma de m y n. ¿Y qué pasa con la potencia de una potencia? Es decir, exponenciar una potencia. Como tenemos en el ejemplo, 2 elevado a 3 y todo eso elevado a 2 es lo mismo que decir 2 por 2 por 2. Y todo eso elevado a 2, es decir,
el producto de 2 por 2 por 2 multiplicado por 2 por 2 por 2. Si nosotros quitamos la asociatividad, vamos a tener el factor 2 6 veces, por lo tanto vamos a tener que 2 elevado a 3 y todo eso elevado a 2 es lo mismo que 2 elevado a 6. Si lo generalizamos en lenguaje algebraico, vamos a decir que una base b elevado a m y todo eso elevado a n es lo mismo que la base b elevado al producto de m y n. ¿Y qué pasa con una potencia de exponente negativo? Primero, ¿cierto? Entendamos que un número negativo en la adición es lo contrario al número positivo. Ahora, la operación contraria a la multiplicación es la división. Por lo tanto, elevar a un exponente negativo, en vez de multiplicar el factor tantas veces, vamos a dividir tantas veces. Por lo tanto, como tenemos en el ejemplo 2 elevado a menos 3, es lo mismo que decir 1 dividido entre 2 y todo eso elevado a 3, o lo que es lo mismo, 1 medio elevado a 3. Y al multiplicar 1 medio por 1 medio por 1 medio, vamos a obtener como resultado 1 octavo. Para generalizar, si tenemos una base b elevada a menos n, vamos a tener su recíproco o inverso multiplicativo y todo aquel, ¿cierto?, elevado a n en positivo. Ahora, si tuviéramos una fracción a partido en b y todo eso elevado a menos n, vamos a tener como resultado, ¿cierto?, la fracción b partido en a y todo eso elevado a n, siempre y cuando a y b sean distintas de 0, porque como sabemos, no podemos dividir entre 0. Para dividir potencias de igual base, vamos a tomarnos de la propiedad anterior, y en este ejemplo que tenemos 7 elevado a 5 dividido entre 7 elevado a 3, lo podríamos escribir como numerador 7 elevado a 5, denominador 7 elevado a 3, que podemos ver, ¿cierto?, que es en el numerador 7 por 7 por 7 por 7 por 7 y en el denominador 7 por 7 por 7. Ahora, nosotros aprendimos a simplificar, ¿cierto?, es decir, a eliminar los factores comunes que hay entre el numerador y el denominador. Y al eliminar entonces los 3 7 arriba y abajo, nos va a quedar 7 por 7, que es 7 elevado a 2. Pero el 2 es lo mismo que la diferencia entre 5 y 3. Entonces, si queremos generalizar, podemos decir que b elevado a m dividido entre b elevado a n, o b elevado a m partido entre b elevado a n, es lo mismo que la base elevada a la diferencia entre m y n, siempre y cuando la base sea distinta de 0. Cuando el exponente de una potencia es 0, vamos a observar que 1 menos 1 es 0 y que 17 dividido entre 17 es igual a 1. Ahora, nosotros podríamos poner la siguiente expresión, 17 elevado a 1 por 17 elevado a menos 1. Pero nosotros sabemos lo que es 17 elevado a menos 1, es 1 partido entre 17. Entonces, como está expuesto en el ejercicio, vamos a tener que es 17 elevado a 1 partido entre 17 elevado a 1. Pero nosotros sabíamos que por división de potencias de igual base, nosotros podemos calcular la diferencia entre los dos exponentes. Y 1 menos 1 es 0. Por lo tanto, 17 elevado a 0 es 1. Y si generalizamos, vamos a decir que b elevado a 0 es igual a 1 siempre y cuando b sea distinto de 0. Veamos la multiplicación de potencias de igual exponente. Les propongo el ejercicio 5 elevado a 2 por 3 elevado a 2. Si nosotros expandimos estas potencias y quitamos la asociatividad, vamos a tener 5 por 5 por 3 por 3. Ahora, nosotros podemos conmutar estos factores y podríamos reorganizarlos en 5 por 3 multiplicado por 5 por 3, es decir, 15 por 15. Lo que nos llevaría a expresarlo como potencia como 15 al cuadrado. Entonces, para generalizar podríamos decir que a elevado a n multiplicado por b elevado a n
en que ambos son distintas bases, pero igual exponente, podríamos multiplicar las bases y conservar el exponente. Y la misma idea se entiende en la división de potencias de igual exponente. Si tenemos 12 elevado a 2 dividido entre 3 elevado a 2, tenemos como resultado el cociente entre 12 y 3, es decir, 4 elevado a 2. Entonces, para generalizar, si tenemos a elevado a n dividido entre b elevado a n, podríamos calcular el cociente entre a y b y todo eso elevarlo a n, siempre y cuando b sea distinto de 0, porque sabemos que no podemos dividir entre 0. Un saludo a todas y todos y nos vemos en otro video.